Hola, ¿qué tal? Les saluda el Dr. Watson y el día de hoy vamos a continuar con el tema de infarto agudo del miocardio. Comencemos. Antes de entrar a los puntos del diagnóstico, vamos a mencionar un poco de la fisiopatología. Les voy a poner una imagen acerca de cómo se forma la placa de ateroma. Siempre que hablamos de angina de pecho o cardiopatía isquémica, nos mencionan la formación de la placa de ateroma. Los LDL aumentan, entran a la capa media, se oxidan, los monocitos migran, se forman células espumosas cuando fagocitan las lipoproteínas oxidadas, aumenta el músculo liso, se comienzan a acumular más células espumosas y por último vemos en esta otra imagen cómo la luz arterial va disminuyendo conforme se van acumulando las células espumosas que fagocitan las LDL acumuladas. Recordando un poco, dijimos que los infartos subepicárdicos se dan cuando hay una oclusión total de la arteria. Vamos a poner una imagen donde representa en el electro un infarto subepicárdico. Normalmente se representan con elevación del segmento ST o el punto J. Cuando hay un infradesnivel en el ST, vamos a hablar de una lesión subendocárdica. Esto se va a deber a una oclusión parcial de la arteria, como vemos en otra imagen. El resto del tema nos vamos a enfocar al infarto tipo 1, que es la ruptura de la placa de ateroma. Pasando a hablar al cuadro clínico, tenemos el cuadro de dolor en el pecho referido como profundo o visceral, el signo de Levine positivo, como la imagen que vemos ahorita en la pantalla. Normalmente irradia hacia abdomen, nunca irradia debajo del ombligo, también irradia espalda, cuello, nuca, mandíbula o brazo, comúnmente el brazo izquierdo. Siguiendo con el cuadro clínico típico, el paciente va a sentir una sensación de muerte inminente. Si el paciente padecía ya angina de pecho, probablemente la va a referir como igual el dolor, pero más intenso. Va a durar más que un dolor de angina común. El dolor no va a desaparecer al interrumpir la actividad física. No se alivia el dolor con el reposo o el uso de nitritos. Dura más de 30 minutos. Como atenuantes tenemos cambios de postura o estiramiento. Vamos a mencionar ahora algo que se llama equivalentes anginosos. En ciertos pacientes con comorbilidades, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, los pacientes llegan a percibir otro tipo de cuadro clínico, no el que acabo de mencionar. Pueden sentir un dolor postprandial, es decir, después de ingerir alimentos. Pueden tener dolor maxilar, referido por el paciente como un dolor de muelas. Sensación, referida como atadura en muñecas o en codos, un dolor no localizado difuso en todo el tórax, dispepsia, disfagia, disnea, cansancio o fatiga. También podemos tener diaforesis, náuseas, vómito, palpitaciones, arritmias, edema pulmonar, estado confusional, debilidad, manifestaciones de embolias periféricas o una hipotensión inexplicada. Síntomas relacionados a la reacción adrenérgica van a ser en el 25% de los casos y serán taquicardia, palidez, frialdad de extremidades, diaforesis, ansiedad e inquietud. Reacción colinérgica en el 50% de los casos, tales como náusea o vómito. Signos de bajo gasto cardíaco como astenia, adinamia, debilidad, lipotimia, puede llegar a síncope. Como signos clínicos, a la auscultación pueden aparecer el tercero y cuarto ruido cardíaco. Puede haber un soplo regurgitante mitral. Pasaremos a la sección de electrocardiograma. En el electro vamos a identificar en esta enfermedad tres tipos de presentaciones: isquemia, lesión y necrosis. La isquemia la vamos a ver representada en cambios en la onda T. La onda T positiva se va a relacionar con isquemia subendocárdica. La onda T negativa se va a relacionar con isquemia subepicárdica. La lesión subepicárdica se va a manifestar como una elevación del segmento ST. La lesión subendocárdica se va a manifestar como un infradesnivel del ST. La necrosis se va a ver reflejada en la aparición de la onda Q patológica. Ahora les quiero mostrar una imagen de un electro en el cual vemos el claro ejemplo de una elevación del segmento ST, un supradesnivel. Vemos en estas dos imágenes, en la primera, vamos a ver la isquemia subendocárdica en la parte de arriba, como el vector de despolarización del corazón hace que aparezca una onda T positiva, también llamada T picuda. También puede aparecer en la imagen de abajo una isquemia subepicárdica en la cual
debido al vector de despolarización, vamos a ver reflejada una T negativa. En esta otra imagen vamos a ver arriba la lesión subendocárdica, como el vector hace que aparezca un infradesnivel en el segmento ST, y en la lesión subepicárdica vemos como el vector de despolarización hace que aparezca un supradesnivel del segmento ST. En esta otra imagen vamos a ver el endocardio eléctrico de Billy, donde vemos el endocardio anatómico, el endocardio eléctrico y el epicardio. En esta otra imagen vamos a ver, de acuerdo al endocardio eléctrico de Billy, cómo físicamente, a partir de esa línea hacia la profundidad, si sufre el corazón un infarto, se va a reflejar como una depresión del ST. Sin embargo, después de esa línea hacia la superficie del corazón, del miocardio, se va a reflejar con una elevación del segmento ST. En cambio, cuando hay un infarto intramural que engloba las dos capas, se va a reflejar también como una elevación del ST. Cuando hay un infarto transmural, se va a ver reflejada una elevación de ST con la aparición de una Q más profunda. En esta otra imagen vemos las tres presentaciones: isquemia, lesión y necrosis. En esta imagen vamos a ver los cambios evolutivos en el electro de acuerdo al tiempo que haya transcurrido. Menor a 6 horas, vamos a ver la lesión en hiperagudo, que algunos autores mencionan como lomo de delfín o como aleta de tiburón. De 6 a 12 horas, vamos a ver lesión, isquemia y necrosis con la onda Q, elevación del segmento ST y onda T negativa. De 72 a 96 horas, vamos a ver isquemia y necrosis. La T va a seguir negativa y va a haber onda Q. Mayor a 96 horas, solamente va a persistir la Q patológica significativo de necrosis. Ahora bien, un aspecto que hay que recalcar: ¿qué pasa si vemos esta imagen en B1 y B2? Tenemos un infradesnivel del segmento ST. Muchos van a decir que es un infarto subendocárdico de la cara septal. ¿Qué significa esto? Significa peligro. ¿Lo oyeron bien? Peligro. Algunos autores mencionan lo llamada imagen en espejo. Significa que si vemos una lesión con infradesnivel del ST en B1 o B2, no hay que confundirse con un infarto subendocárdico de la cara septal. Esto significa realmente que hay un infarto subepicárdico con elevación del ST en la cara posterior del corazón. Lo repito, si ven infradesnivel en B1 y B2, es una imagen en espejo de un infarto con elevación de la cara posterior. En este caso, se recomienda colocar las derivaciones posteriores, B7 y B8. Ya que sabemos identificar isquemia, lesión y necrosis, nos vamos a enfocar solamente a la lesión. De acuerdo donde aparezca el supradesnivel del segmento ST, va a ser el área afectada del corazón. Voy a ponerles un cuadro aquí donde hago un resumen de las áreas afectadas de acuerdo a las derivaciones mencionadas. Quiero resaltar que no hay que memorizar completamente toda la tabla. Vamos a aprendernos lo siguiente: cuando haya un supradesnivel en D2, D3 o ABF, tendremos un infarto de la cara inferior. Si, como ya mencionamos, hay un descenso del segmento ST en B1 o B2, o se colocan las derivaciones B7 y B8, vamos a tener un infarto de la cara posterior. Repito, infradesnivel del ST en B1 o B2 o supradesnivel en B7 o B8, los dos son iguales y corresponden a un infarto de la cara posterior. Explicados estos dos y memorizados, vamos a pasar a los más sencillos. Para hablar de un infarto de la cara septal, vamos a mencionar las derivaciones B1 y B2. Para hablar de la cara anterior, vamos a hablar de las derivaciones B3 y B4. Para hablar de la cara lateral, vamos a hablar de las derivaciones B5 y B6. Con esta podemos hacer combinaciones. Cuando les digan de un infarto anteroseptal, vamos a tener involucradas la cara anterior y septal, desde B1 hasta B4. Cuando les mencionen un infarto anterolateral, vamos a tener involucradas las derivaciones
B3 hasta B6. Cuando les hablen de un infarto anterior extenso, va a ser desde B1 hasta B6, es decir, involucrando estas tres caras. Si les llegan a mencionar el concepto de un infarto lateral alto, va a ser con las derivaciones D1 y ABL únicamente. En ocasiones, vamos a ver un infarto llamado póstero-inferior. Va a ser de la cara posterior y de la cara inferior, lo cual se afectaría D2, D3 e imagen en espejo en B1 o B2 o elevación en B7 y B8. Ya por último, cuando le mencionen un infarto del ventrículo derecho, estaremos hablando de una afectación a B1, B2 y B4 hasta B6 derechas. Es decir, se colocarán de la línea media hacia acá siguiendo las mismas indicaciones. En esta imagen que les puse, vamos a ver primero el esquema de cómo se ve el infarto anterior, que se va a afectar B3 y B4 únicamente. El infarto septal se va a afectar B1 y B2. El infarto, como ya lo dije, el anteroseptal, desde B1 hasta B4. Anterolateral puede ser desde B3 hasta B6. El lateral se va a afectar solamente B5 y B6. Y posterolateral desde B5 hasta B8. En el 2018, la cuarta definición de infarto define que para las derivaciones B2 y B3 hay ciertos criterios especiales. No todos los supradesniveles del ST en B2 y B3 significan infarto. Es decir, si tenemos un hombre menor a 40 años con una elevación del ST mayor a 2.5 milímetros, vamos a hablar de infarto. Si es mayor o igual a 40 años, hombre con una elevación mayor a 2 milímetros del ST, vamos a hablar de infarto, siempre y cuando hablemos de la B2 o la B3. En las mujeres, para B2 y B3, se va a hablar de infarto cualquier elevación del ST mayor o igual a 1.5 milímetros. Para el resto de las derivaciones, va a ser 1 milímetro, el criterio de la elevación del segmento ST. En esta parte del video vamos a pasar a los ejercicios con el electrocardiograma. Ustedes pueden pausar el video en la imagen, analizarlo y pueden continuar el video para ver si tenemos el mismo diagnóstico. Vamos a la primera imagen. En este electrocardiograma vemos un infarto anteroseptal con una elevación del segmento ST desde B1 hasta B5. Bien, ahora veamos la segunda imagen. En este electrocardiograma vemos un infarto de la cara inferior. Hay que observar D2 y D3 y ABF. En ellos vemos la elevación del segmento ST, muy clara. Ahora pasaremos a la tercera imagen. En este electrocardiograma vemos un infarto anteroseptal. Hay que ver la elevación del ST en B1, B2, B3 y B4. Como dato adicional, también tenemos una T negativa en B5 y B6, que nos hablan de una isquemia en la cara lateral. Vamos a pasar al cuarto ejercicio. En él vamos a ver un infarto agudo al miocardio postero inferior. Hay que observar la elevación del ST en D2, D3, ABF y la imagen en espejo en B1 y B2. En este punto cabe mencionar que para poder definir un infarto debe haber dos derivaciones afectadas contiguas de la cara afectada. Vamos a pasar al quinto ejercicio. Este infarto me llegó a mí en mi internado. Se trata de un infarto anteroseptal. Vemos elevación desde B1 hasta B4. Si ponemos atención, hay elevación en D3, pero no en D2 ni en ABF. Por lo tanto, el infarto queda como anteroseptal. No son dos derivaciones contiguas a las afectadas. Bien, ahora pasaremos al siguiente ejercicio. Este también se trata de un infarto anteroseptal. Está una elevación del ST en B1, B2, B3. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio. En este electro vemos un infarto lateral alto. Vemos la elevación estrictamente en D1 y en ABL. Se cumplen los dos derivaciones contiguas afectadas de la cara lateral alta. Pasaremos a este otro ejercicio.
Este es un infarto anterior extenso, ya que está afectado desde B1 hasta B6. Pasaremos al siguiente ejercicio. Como nota, hay que destacar que la derivación B6 está desconectada, por lo tanto ahí no vemos nada. En este punto, ustedes tuvieron que haber visto una elevación en B2 o incluso en ABF, o podrían mencionar también una elevación en D2. Bien, esto se trata de una pericarditis. Al final veremos los diagnósticos diferenciales, donde no todas las elevaciones del ST son infarto. Aquí vemos otro ejemplo. Hay que destacar la elevación del ST en D2 y D3, en B2, B3, B4, B5 y B6. Algunos van a decir que tiene afectada la cara inferior y la cara anterior extensa. Mas sin embargo, también se trata de una pericarditis aguda. Recordemos, no todas las elevaciones del ST son infartos. Pasaremos al siguiente ejercicio. La respuesta, el autor lo menciona como un infarto inferoposterolateral. Yo nunca había escuchado ese término. Observemos la elevación de D2, D3, ABF e imagen en espejo en B1 y B2 y afectación de B6. Sería la cara inferior, posterior y lateral. En este último ejemplo, que es un electrocardiograma también de mi internado, vamos a ver una elevación del segmento ST en D2, D3 e infradesnivel del ST en B2. Por lo tanto, podría denominarse un infarto posterior inferior. Pasaremos a otro ejercicio. El que ven en pantalla, ¿qué es lo que tienen? Tal vez para un semestroso o un interno pondría en su nota de evolución que el electrocardiograma está normal. Para alguien que sepa un poco más de electrocardiograma, podría mencionar que es un bloqueo de rama izquierda de las de His, que está en lo correcto. Pero para los que realmente sepan de electrocardiograma, este va a ser un infarto agudo al miocardio con elevación del ST anteroseptal con la extensión a la cara lateral, más un bloqueo de rama izquierda de las de His. Ustedes se van a preguntar, ¿cómo rayos se saca esto? Pues ahora en pantalla vamos a ver algo que se llama el electrocardiograma difícil. Así lo titulé. Y para esto se usan, en primer lugar, los criterios de Sgarbosa. ¿Para qué se usan los criterios de Sgarbosa? Cuando hay un bloqueo de rama izquierda de las de His, siempre es muy difícil diagnosticar un infarto. Estos criterios son 3 y establecen mediciones en la elevación del ST o en la depresión del ST que nos van a ayudar a diagnosticar un infarto cuando el paciente tenga el antecedente o el diagnóstico de un bloqueo de rama izquierda de las de His. En este otro caso que vemos en pantalla es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST anteroseptal más un bloqueo de rama izquierda de las de His. Como vemos, no se parece nada a los infartos que hemos visto. En esta otra imagen vemos un bloqueo de rama izquierda más un infarto diafragmático. Como segundo punto del electrocardiograma difícil, tenemos los criterios de Wellens. ¿En qué consisten estos criterios? Indican que clínicamente hay una obstrucción crítica de la rama descendente anterior de la coronaria izquierda. Se divide en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el más común y se caracteriza por ondas T simétricas invertidas en B2 y B3. El tipo 2 son T bifásicas en B2 y B3. En esta otra imagen también vemos los criterios de Wellens encerrados. Por último, hablando del electrocardiograma difícil en los infartos, tenemos el síndrome de Winter. Nos habla clínicamente de una obstrucción en la arteria descendente anterior sin presentar una elevación del segmento ST. Vamos a ver en la imagen el ejemplo del síndrome de Winter. Consiste en un descenso ascendente del segmento ST desde B1 hasta B6 prolongándose con T positivas. Los 3 puntos que mencioné del electrocardiograma difícil no son el objetivo de esta clase, pero vale la pena mencionarlos. Ahora pasaremos a los biomarcadores cardíacos. Según la cuarta definición de infarto, solamente hay que valorar las troponinas. Desaconsejan ya usar las fracciones MB, entre otros marcadores. Más sin embargo, estamos en un país en el cual todavía no hay en todas las unidades las troponinas. Por lo tanto, en ocasiones se debe de usar los marcadores que tengamos a la mano. Les voy a poner una imagen en pantalla con los valores normales. Los valores son diferentes de acuerdo a cada laboratorio. Veremos una gráfica de la elevación conforme pasan las horas
en un infarto con elevación. Vemos que las troponinas tienen su pico máximo a las 18 horas, más sin embargo no vamos a esperarnos a las 18 horas para que su pico máximo se observe. El pico máximo son hasta 40-45 veces su valor normal. Sin embargo, se pueden diagnosticar desde las primeras 2 o 3 horas, recordando que es un valor arriba del presentil 99, según la cuarta definición de infarto. Muy bien. Hasta aquí llegaremos con el video de hoy. Mañana veremos el tratamiento y posteriormente en un último video las complicaciones. Espero les haya gustado este video, espero les hayan servido los ejercicios con el electrocardiograma. Muchas gracias.